Hay una línea que los analistas de defensa de todo el mundo, desde los institutos de estudios estratégicos de Londres hasta los centros de inteligencia de Washington, utilizan para describir un tipo particular de cruce de umbral en los conflictos modernos. La llaman el momento en que un adversario revela lo que realmente tiene, no lo que declaró tener, no lo que las agencias de inteligencia estimaban que podría tener, lo que realmente tiene y está dispuesto a usar. Irán cruzó ese umbral el viernes 20 de marzo de 2026. Y el mundo tardó más de 24 horas en entender completamente lo que acababa de presenciar. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió el viernes 20 de marzo no es otro capítulo más de la guerra que lleva 3 semanas. Es la información más perturbadora que este conflicto ha producido hasta el momento, y sus implicaciones no se limitan al estrecho de Hormuz, ni al Golfo Pérsico, ni siquiera a Oriente Medio. Sus implicaciones llegan hasta París, hasta Roma, hasta Berlín. Primero los hechos, verificados y confirmados por múltiples fuentes gubernamentales de los países directamente involucrados. En la madrugada del viernes 20 de marzo, Irán lanzó 2 misiles balísticos de largo alcance contra Diego García, la base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido, ubicada en el Océano Índico, a aproximadamente 4.000 kilómetros de territorio iraní. Ninguno de los misiles impactó la base. El primero sufrió un fallo técnico durante su trayectoria y no llegó al objetivo. El segundo fue interceptado por un destructor de la Marina norteamericana utilizando un interceptor SM-3, el sistema de defensa antimisiles diseñado específicamente para amenazas balísticas de alcance extendido. El Reino Unido lo confirmó oficialmente el domingo 22 de marzo. El secretario de Vivienda Steve Reed, en entrevista con la BBC, declaró: «Nuestra evaluación indica que los iraníes efectivamente apuntaron a Diego García. Según lo que sabemos, un misil falló mientras que el otro fue interceptado y neutralizado». El Wall Street Journal, que fue el primer medio en reportar el ataque el viernes 20, citó a varios funcionarios estadounidenses que confirmaron el lanzamiento. CNN, en su cobertura del 21 de marzo, obtuvo la confirmación directa de un funcionario estadounidense de que los 2 misiles fueron lanzados contra Diego García desde territorio iraní. Los hechos no están en disputa. Lo que está en disputa es la interpretación de lo que esos hechos significan estratégicamente. Quédate conmigo, porque para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, primero necesitas entender qué es Diego García y por qué su existencia define el equilibrio de poder militar en el Océano Índico. Diego García es un atolón coralino en forma de herradura, con una superficie terrestre de aproximadamente 27 kilómetros cuadrados, ubicado en el territorio británico del Océano Índico, en el centro geográfico del océano. No tiene población civil, no tiene turismo. No tiene nada que no sea base militar. Y esa base militar es, según Matthew Saville, director de Ciencias Militares del Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido, enormemente importante, por razones que tienen todo que ver con geometría estratégica. Diego García está aproximadamente 3.000 kilómetros tanto del estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada del Mar Rojo, como del estrecho de Malaca, cerca del Mar del Sur de China. Eso la convierte en el único punto de proyección de poder militar norteamericano que puede alcanzar simultáneamente el Oriente Medio, África Oriental, el sur de Asia y el sudeste asiático. La base tiene pistas de aterrizaje de suficiente longitud para operar los B-2 Spirit, el bombardero de máximo sigilo y capacidad nuclear de la Fuerza Aérea Norteamericana. Tiene instalaciones de almacenamiento de municiones a gran escala. Tiene un puerto de aguas profundas. Tiene sistemas de radar e inteligencia. Y tiene, en este momento, varios B-2 Spirit desplegados allí, que son los mismos aviones que han estado participando en los ataques sobre instalaciones iraníes desde el 28 de febrero. En otras palabras, los misiles iraníes del viernes 20 de marzo fueron dirigidos contra la plataforma desde la que se lanzan los bombarderos que están destruyendo las instalaciones militares de Irán. No es simbolismo, es lógica militar, aplicada con alcance sin precedente. Y aquí llegamos a la contradicción que define todo el análisis estratégico de las últimas 72 horas. Antes del 20 de marzo, la evaluación de inteligencia consensuada en Occidente era que los misiles balísticos iraníes más avanzados disponibles tenían un alcance máximo operacional de entre 2.000 y 2.500 kilómetros. Ese rango era consistente con las declaraciones del propio gobierno iraní y con todas las pruebas observadas públicamente de sus sistemas de misiles. Diego García está a 4.000 kilómetros de Irán. Esa brecha, de 1.500 a 2.000 kilómetros entre lo que se creía posible y lo que se intentó ejecutar, es la que ha encendido todas las alarmas en los ministerios de defensa de Europa en las últimas 48 horas.
The Aviationist, uno de los portales de análisis militar más citados del mundo, publicó el 21 de marzo que el misil lanzado contra Diego García corresponde probablemente al Khorramshahr 4, también conocido como K-Bar, señalando que los analistas habían evaluado previamente que el Khorramshahr 4 puede tener un alcance de más de 4.000 kilómetros, aunque solo había sido probado a distancias de entre 2.000 y 3.000 kilómetros. Lo que el lanzamiento del 20 de marzo confirmó es que esa evaluación de rango máximo que existía en los informes de inteligencia, pero que no había sido demostrada operacionalmente, es correcta. El misil alcanzó los 4.000 kilómetros en condiciones de combate real, no en una prueba de desarrollo. El general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, lo articuló con una claridad que los medios europeos recogieron de inmediato. Estos misiles no están diseñados para golpear Israel. Su alcance incluye las capitales de Europa. Lugares como París y Roma están dentro del rango de amenaza. Esa frase es la que los ministerios de defensa de 12 países europeos están analizando en este momento. Para entender el Khorramshahr 4 con precisión técnica, necesitas conocer sus especificaciones reales, documentadas por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, el CSIS, y por el portal de seguimiento de misiles Missile Threat. El Khorramshahr 4 es un misil balístico de combustible líquido de propulsión hipergólica. Mide aproximadamente 13 metros de longitud con un diámetro de entre 1,5 y 2 metros. Su peso de lanzamiento se estima entre 19.000 y 26.000 kilogramos. Lleva una ojiva de hasta 1.800 kilogramos de peso. Lo que hace al Khorramshahr 4 particularmente difícil de interceptar no es solo su alcance, es su velocidad en fase terminal. Alcanza entre Mach 15 y Mach 16 durante el descenso, equivalente a más de 18.000 kilómetros por hora. El sistema de control vectorial de empuje, en lugar de aletas convencionales, reduce su perfil de radar y le permite corregir trayectoria en vuelo medio, dificultando que los sistemas de seguimiento predictivos calculen su punto de impacto con anticipación suficiente. Su precisión declarada está en 30 metros de error circular probable a máximo alcance. Si esa cifra es correcta, sus aplicaciones estratégicas van mucho más allá de los blancos militares del Golfo Pérsico. Quédate conmigo, porque hay una dimensión de este análisis que transforma completamente la naturaleza de la discusión política en Europa. Antes del 20 de marzo, el debate en los parlamentos europeos sobre la guerra Irán-Estados Unidos-Israel era relativamente cómodo para los legisladores. Podían argumentar, con cierta lógica, que era un conflicto regional, que Europa no era parte de él, que su obligación era llamar al diálogo y la diplomacia sin necesidad de tomar partido activo. El lanzamiento del Khorramshahr 4 hacia Diego García cambió esa geometría de confort. Porque si el misil puede recorrer 4.000 kilómetros desde Irán hasta el centro del Océano Índico, el mismo misil, apuntando en dirección diferente, puede alcanzar Madrid, Atenas, Sofía, Bucarest, Varsovia, Múnich, Milán y sí, París y Roma, en los rangos que el general Zamir mencionó públicamente. El CSIS en Washington ya catalogaba al Khorramshahr como una amenaza potencial para el sureste de Europa. Lo que el 20 de marzo hizo fue demostrar que la restricción no era técnica, era doctrinal. Irán podía alcanzar esas distancias antes. No lo había demostrado públicamente hasta ahora. La diferencia entre una capacidad teórica y una capacidad demostrada en combate no es técnica, es política. Y políticamente, lo que cambió el 20 de marzo es que ningún gobierno europeo puede argumentar ahora que esta guerra no tiene dimensión existencial para su propio territorio. Hay un elemento de este análisis que exige precisión factual, porque las primeras horas de cobertura del evento produjeron terminología confusa que importa clarificar. Algunos medios utilizaron el término misil balístico intercontinental, o ICBM, para describir los misiles lanzados contra Diego García. Esa clasificación es técnicamente imprecisa según los estándares de los tratados de control de armas internacionales, que fijan el umbral de ICBM en misiles con alcance mínimo de 5.500 kilómetros. Diego García está a 4.000 kilómetros de Irán. El Khorramshahr 4 pertenece técnicamente a la categoría de misil balístico de alcance intermedio, o IRBM, que es el término utilizado por el Wall Street Journal, Reuters, CNN y The Aviationist. Sin embargo, la diferencia entre un IRBM de 4.000 kilómetros y un ICBM de 5.500 kilómetros es de 1.500 kilómetros adicionales de alcance. En términos de ingeniería de misiles balísticos, esa diferencia no es un salto cualitativo difícil de alcanzar. Es una mejora incremental de propulsión y reducción de peso de ojiva. Es el siguiente paso en la hoja de ruta de desarrollo que este misil ya está siguiendo. El experto en no proliferación nuclear Joshua Pollack, consultado por Bloomberg el 21 de marzo, lo articuló de esta manera.
Hoy demostró rango intercontinental limitado. Mañana, con mejoras menores al sistema de propulsión, ese rango puede cruzar el umbral de ICBM. Los tiempos de desarrollo para ese tipo de mejoras se miden en meses, no en años, si el programa continúa. Eso es lo que los analistas de no proliferación nuclear en Washington y en Bruselas están procesando en este momento. El marco completo del estado del arsenal iraní, después de 3 semanas de guerra, necesita ser analizado con precisión, porque hay una contradicción aparente que requiere explicación. El 16 de marzo, distintas evaluaciones indicaban que Irán había perdido aproximadamente el 90% de su capacidad de ataque con misiles balísticos, tras los strikes norteamericanos e israelíes desde el 28 de febrero. El almirante Brad Cooper, del Comando Central de Estados Unidos, declaró que los ataques balísticos de Irán habían caído en un 90% desde el inicio del conflicto. Los datos de Al Jazeera son consistentes con esa evaluación. El primer día del conflicto, Irán lanzó 167 misiles y drones. Para el día 15 del conflicto, ese número había caído a 4 misiles y 6 drones en un día completo. Si Irán tiene apenas el 8% de su capacidad original, ¿cómo es posible que todavía pueda lanzar misiles de largo alcance contra Diego García? La respuesta está en la naturaleza de un arsenal diversificado. Irán inició el conflicto con estimaciones de entre 1.000 y 1.500 misiles balísticos de distintos tipos y alcances. El 8% de 1.500 misiles son 120 misiles, y los misiles de mayor alcance, como el Khorramshahr 4, son los más protegidos en instalaciones subterráneas profundas. Son los últimos en la cadena de degradación del arsenal. Lo que los ataques de 3 semanas han destruido primero son los sistemas de lanzamiento de misiles de corto y medio alcance, los más numerosos y más accesibles para los strikes de precisión. Los Khorramshahr 4, almacenados en túneles subterráneos excavados en roca con paredes de varios metros de concreto reforzado, son los más difíciles de alcanzar y los menos degradados. Esa es la arquitectura de disuasión que Irán construyó conscientemente durante décadas, diseñada para sobrevivir exactamente el tipo de campaña que Estados Unidos e Israel están ejecutando. La reacción del gobierno del Reino Unido al ataque sobre Diego García revela una decisión de política que no ha sido suficientemente discutida en los medios. Antes del 20 de marzo, el gobierno del primer ministro Keir Starmer había rechazado autorizar el uso de las bases británicas para lanzar ataques norteamericanos contra Irán. La posición era que el Reino Unido no era parte del conflicto. Después del ataque sobre Diego García, el gobierno británico cambió esa posición. El Times of Israel reportó el 20 de marzo que el Reino Unido autorizó que bombarderos norteamericanos usen Diego García y otra base británica para atacar los sitios iraníes de misiles, específicamente los que están siendo usados para atacar las rutas de navegación a través del Estrecho de Hormuz. Un ataque fallido de Irán contra una base que Gran Bretaña no había autorizado para operaciones ofensivas produjo la autorización que Irán intentaba evitar con el ataque. Es una de las consecuencias más paradójicas de este conflicto. Hay un dato que todavía no ha sido confirmado de manera definitiva y que representa el mayor interrogante abierto en el análisis de este evento. El general Samir describió el misil utilizado contra Diego García como un misil balístico intercontinental de 2 etapas. Si esa descripción técnica es precisa, cambiaría la clasificación del sistema de arma más allá de lo que los análisis actuales han confirmado. Un misil de 2 etapas, donde un primer motor impulsa el proyectil a altitud exoatmosférica y un segundo motor guía la reentrada hacia el objetivo. Es una arquitectura diferente a la del Khorramshahr 4, que se describe en la mayoría de las fuentes como un misil de propulsión de etapa única. Si Irán efectivamente usó un misil de 2 etapas, eso implicaría que tiene en su arsenal un sistema diferente y más avanzado que no había sido identificado por la inteligencia occidental. Esa posibilidad, no confirmada pero tampoco descartada por ninguna fuente oficial, es la que genera los escenarios de análisis más perturbadores para los planificadores de defensa de la OTAN. Comparte este análisis con quien creas que necesita entender por qué el ataque sobre Diego García del 20 de marzo es cualitativamente diferente de todo lo que este conflicto había producido hasta ese momento. No fue solo un misil contra una base militar. Fue la demostración de que el mapa de alcance iraní, el mapa que gobernó la planificación de defensa de Europa y Estados Unidos durante décadas, necesita ser reescrito. Porque si el Khorramshahr 4 puede alcanzar 4.000 kilómetros, y si los analistas tienen razón en que esa capacidad puede ser extendida a 5.500 kilómetros, con mejoras incrementales de propulsión, entonces la conversación que Europa ha estado teniendo sobre esta guerra, una conversación de terceros observando un conflicto ajeno, se convierte en una conversación sobre su propia seguridad. Las preguntas que el próximo capítulo de este conflicto deberá responder son estas.
¿Tiene Irán misiles de 2 etapas que no habían sido identificados por la inteligencia occidental, como sugirió el general Samir? ¿Cuántos Khorramshahr 4 quedan en el arsenal iraní después de 3 semanas de ataques sobre sus instalaciones de almacenamiento? ¿Y en qué escenario, si la guerra continúa escalando, decide Irán apuntar esos misiles en la dirección que acercaría su alcance a las capitales europeas? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta definitiva hoy. Pero hace una semana, ninguna de esas preguntas existía en el debate público europeo. El 20 de marzo las puso en el mapa.